Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Buenos días, quiero dar la bienvenida a este culto, al último culto del mes de febrero, y quiero dar las gracias a Dios por empezar un nuevo mes. Y quería compartirles un versículo que se encuentra en Hebreos 10:23. Dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Queridos hermanos, estamos celebrando la presencia del Señor en nuestras vidas y celebrando que somos una comunidad. Pero no somos una comunidad solo para poner nuestra mirada en nosotros, sino que estamos inmersos en esta encarnación que el Señor nos ha mandado a ser, a encarnarnos en mitad de la sociedad donde el Señor nos ha puesto, para ser ese reflejo de la luz que es Cristo Jesús. Por eso estamos animándonos a abrir los ojos. Estamos pidiendo que cada uno de nosotros podamos abrir los ojos a nuestro alrededor y poder ver lo que el Señor está haciendo y también lo que nos manda a hacer. No es casualidad que nosotros estemos en nuestros lugares, aquellos lugares donde vivimos o donde trabajamos o donde tenemos a nuestros compañeros o amigos y queremos abrir nuestros ojos para ver las necesidades
para ver cómo podemos ser de bendición. Y entonces estamos pidiendo ver esos motivos de oración por vecinos, compañeros, situaciones que estamos viviendo en mitad de esta pandemia, para que podamos transmitirlos a la comunidad y podamos orar juntos, para que podamos orar y buscar cómo bendecir, hermanos. La oración del justo tiene poder, y eso es algo que nosotros queremos hacer, orar por aquellos que tenemos cerca, pero también abrir nuestros ojos para ver las necesidades que hay alrededor y que nosotros podamos ser instrumentos para poder darle solución, no solamente ser, digamos, esos espectadores pasivos, sino que el Señor nos ha puesto en los lugares donde estamos para que podamos ejercer como sus manos, como sus bocas, como sus cuerpos, como realmente somos, para poder ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, abramos los ojos, mis hermanos, abramos los ojos porque el Señor está tocando vidas y quiere tocar vidas. Quiero contar una experiencia. Hace una semana aproximadamente, o unos días, una joven de nuestra iglesia compartió por el WhatsApp de los jóvenes que un compañero suyo creyente, un chaval de 18 años aproximadamente, el último día de clase había hecho unos pequeños marcadores con un versículo bíblico y que, bueno, pues que había sido muy bueno. Y yo hablé con ella luego por privado y le dije que qué bueno, ¿no? Que qué valentía aquel chaval. Y ella me comentó que no solamente eso, sino que había compartido la palabra de Dios y que había muchas compañeras suyas que se habían puesto a llorar y que habían sido tocadas y confrontadas por la palabra. Mis hermanos, este mundo está esperando a que nosotros, a que la Iglesia de Cristo, a que los hijos de Dios nos manifestamos como eso, como hijos de Dios. Y que podamos abrir nuestras bocas, pero que abramos nuestros ojos y veamos dónde está la necesidad, para que nosotros podamos ser esa luz, esa palabra de bendición, esa palabra de esperanza, de ilusión, de propósito para aquellos que nos rodean. Entonces quiero animarte a que abras los ojos, a que la comunidad abra los ojos a aquello que nos rodea, para que podamos orar, para que podamos servir, para que podamos extender nuestras manos y ser de bendición allá donde Él nos ha puesto, en el lugar donde tú estás, en el pueblo, en la ciudad donde Dios te ha puesto, para que cada uno de nosotros podamos reflejar la luz de Cristo, esa luz que trae salvación, esperanza y vida. Abramos los ojos. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el centro eres solo tú. Oh, eres solo tú. El centro de mi vida.
desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Te pedimos el centro de tu iglesia sea Jesús. El centro de tu iglesia sea Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo. Hey, oh Cristo, Cristo, oh Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, sanidad en el nombre de Cristo, salvación en el nombre de Cristo, libertad en el nombre de Jesús. De mi ser
El libro de Nehemías, capítulo 1. Estas son las memorias de Nehemías. A finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Queridos hermanos, estoy con vosotros en este momento para invitaros, para animaros a que nos sumamos a la iniciativa que nos traslada nuestra área de oración dentro del Ministerio de Adoración, en la cual nos está invitando a sumarnos a orar a iglesias por iglesias. ¿De qué se trata? El Ministerio de Iglesias en Desarrollo de nuestra Unión de Iglesias, de la UEBE, nos promueve un proyecto, y es que oremos por aquellas iglesias que necesitan ayuda en su desarrollo, que necesitan del apoyo en el desarrollo. Y muy especialmente tenemos que orar unos por otros, porque ponerlo delante de Dios es lo máximo que nosotros podemos hacer, y por eso nuestra área de adoración nos invita a que como comunidad nos sumemos. Pero además lo hacemos de doble manera. Es que vamos a comprometernos en orar por otras iglesias, por otros puntos de misión, pero también nosotros somos parte de las iglesias por las cuales otros van a estar orando. Nosotros estamos dentro de esas iglesias que quieren desarrollarse y que están apoyando, y que son apoyadas desde el Ministerio de Iglesias en Desarrollo. Entonces nos animan a que podamos en esta semana, del 1 al 7 de marzo, otro mes que ya estamos comenzando, a que nos sumemos a orar por diferentes iglesias que están, digamos, en esas vías de desarrollo. Fijaros, estas iglesias son de la iglesia de Valdusó, la iglesia de Montequinto en Sevilla, en la iglesia de Huelva, la iglesia de Melilla, la iglesia de Mislata, la iglesia de Picassent, la iglesia de Vallecas y la primera iglesia de La Coruña, y también la iglesia Comunidad Cristiana de Alsafurro. ¿Suena? Bueno, todas estas iglesias estamos inmersas en, digamos, en un proyecto de desarrollo. Entonces vamos a orar unos por otros. Entonces queremos animar a la comunidad a que oremos por todas estas iglesias que he podido decir y que vamos a ir recibiendo información
pero muy especialmente vamos a estar orando por dos de ellas, por dos iglesias hermanas cercanas a nosotros, que es la iglesia de Val d'Uso y la iglesia de Picassent. Tanto una como otra están siendo pastoreadas por el pastor Fernando Moreno, un querido hermano nuestro que ha estado alguna vez con nosotros en la comunidad y que vamos a sumarnos a apoyarles en este tiempo de oración. Entonces, yo te invito a que estés pendiente de la información que va a seguir pasándonos o que va a ir pasándonos en el ministerio de oración, para que podamos orar por estas iglesias, por todas ellas, pero muy especialmente por la iglesia de Val d'Uso y por la iglesia de Picassent. Entonces, mi hermano, te animo a que nos sumemos a esta oración, unos por otros, siempre es mejor juntos, decía el lema de la convención de la web del año pasado, de octubre, y al cual queremos sumarnos en este tiempo de oración. Que el Señor nos use orando también por nuestras iglesias hermanas. La Biblia es un libro fascinante. Quizá por eso me molesta cuando la gente dice que la Biblia es un manual de instrucciones. ¿Quién se compra un nuevo aparato electrónico y se lee el manual de instrucciones? Nadie lo hace porque son aburridos. La Biblia es mucho más que un manual de instrucciones. Es el relato abrumador, fascinante, emocionante de hombres y mujeres que tomaron el riesgo de escribir su propia historia con Dios. Hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, que huyeron de Dios, que lloraron por Dios, que fueron heridos por Dios, sanados por Dios, que hicieron preguntas difíciles a Dios, que no siempre entendieron lo que Dios quería de ellos. Es la historia de hombres y mujeres que se atrevieron a tener un encuentro con Dios Todopoderoso. Y en la Biblia tú tienes que encontrar tu propia historia. Recuerdo que cuando era niño y comenzaba a leer la Biblia por primera vez, las historias que más me gustaban eran las historias de conquista de territorio, de vencer gigantes o matar bestias salvajes con tus propias manos. Sin embargo, cuando fui creciendo, madurando, y con la madurez llegó las frustraciones, las traiciones, el dolor, de repente historias que no habían significado absolutamente nada para mí, es como que al leerlas de repente yo podía ver mi propia historia reflejado a través de esas historias y podía decir, ahí estoy yo, está hablando de mí. Por ejemplo, cuando experimentas una enfermedad y durante años estás esperando un milagro para ser sanado que no llega, de repente la historia de Job se convierte en tu historia. O cuando Dios te da una promesa, pero pasan los años y no llega al cumplimiento, de repente la historia de Abraham se convierte en tu historia. O cuando tus seres queridos te traicionan o te ponen de lado o te venden, de repente la historia de José se convierte en tu historia. Incluso salmos que no habían significado nada para ti se convierten en tu canción, en la canción de tu alma, en tu noche oscura. Cuando hablo de la noche oscura de tu alma, estoy hablando de ese momento cuando lo que Dios permite parece que no tiene sentido. Cuando el dolor, el sufrimiento o la traición llegan a tu vida y dices, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no haces nada para evitarlo? Y parece que no hay respuesta. Honestamente, a nadie nos gustan las noches oscuras de nuestra alma. Pero he aprendido a través de la Escritura y a través de mi propia vida que esas noches son necesarias para sacar a la luz cosas en nuestra vida que no podrían salir de otra manera. Me hace pensar en las cámaras fotográficas, esas analógicas que funcionaban con carrete. Cuando tú sacabas una foto, obtenías un negativo, pero todavía no tenías la imagen. Tenías que llevar ese negativo a una habitación oscura y ahí revelar la imagen que estabas esperando.
De la misma manera, Dios usa las noches oscuras de nuestra alma para revelar cosas en nuestra vida, para sacar a la luz cosas que no podrían salir de otra manera. En esos momentos es cuando Jesús se revela en nuestra vida como en ningún otro momento. Cansado de ti, cansado de mí, pensando en lo que no fui, pero seguí. Por la gracia de Dios renací, Él me ha traído hasta aquí. Sí, Él es el centro de mi vida, no la opinión colectiva. Ponme en la mira, hoy la mentira parece verdad y la verdad no parece mentira. Tú sigues pensando que estás en la cima, ese engaño es nuevo. Antes de ti ya pensaron así, cuando te vayas vendrán otros luego. Todos metidos en el juego, a ver quién tiene más ego. Vale más que vuestro dinero, las poses no ocultan el miedo. A mí me da igual tu apariencia, no tienes que demostrar nada. Sé que has sufrido y tienes un valor, no tengas miedo a mostrar tu cara. No tengas miedo a mostrar que eres débil, mientras que dice que no es vulnerable. Ahí fuera todos dicen estar ready, vivir fingiendo no es saludable. No digas que Dios es culpable de lo que está haciendo el diablo, también el hombre es responsable. Tú sabes muy bien de qué hablo, queremos hacernos de oro, pero estamos hechos de barro. Yo sé que me tildan de loco y no sé si es a mí a quien le han comido el tarro. Tengo que dar la cara, aunque me den la espalda. Yo no tiro la mala, pero no bajo la guardia. Que se me ponga el mundo en contra, muero si hace falta. No voy a mover el cuello con todo lo que se canta. Te hablo del evangelio, ¿tú crees que me avergüenzo? ¿Cuántos hermanos han muerto por no estar en silencio? Esto no es gratis, sé que hay que pagar el precio, y quizá ese precio sea tu desprecio. Mucho postureo y mucha película, mucha canción ridícula, poca acción, mucho en la retícula. Tu vida no es loca, es la típica. No soy mejor que tú, pero maduro y me quité de esa vuelta. Tuve que ser hombre para arrepentirme y dejarle al Señor que resuelva. El diablo quiere que vuelva, pero esta que le abro la puerta. Él ofrece fama y poder para dejarte con el alma desierta. Aquel que no sabe no inventa, por eso todo el mundo comenta. Tan solo hay una verdad por muchas opiniones que la gente tenga. Espero que entiendan, no es para que nadie se ofenda. Por aquí ninguno se corta, yo tampoco tengo pelos en la lengua. Tú quieres que cante para desacatarte, alocarte, creerte leyenda. Pero más vale que aprenda. Hay que quitarse la venda, se cosecha lo que se siembra. Mantengo los pies en la tierra, mi Dios me da paz en la guerra. Las puertas que le abre nadie me las cierra. Pase lo que pase levanto bandera, en medio de la prueba, por mucho que duela, como una alabanza mi canto se eleva. No voy a quedarme aquí sentado viéndola venir. Soy cómplice si callo, tengo algo que decir. Aunque esa voz me diga que caro me va a salir. El soldado, aunque haya miedo, está dispuesto pa' morir. Aquí todo el mundo habla basura y nadie se ofende. Yo voy a hablar de lo que creo, da igual si no vende. Doy un mensaje diferente pensando en la gente. Voy a poner a Dios primero, yo soy un rebelde. No voy a quedarme aquí sentado viéndola venir. Soy cómplice si callo, tengo algo que decir. Aunque esa voz me diga que caro me va a salir. El soldado, aunque haya miedo, está dispuesto pa' morir. No voy a quedarme aquí sentado viéndola venir. Soy cómplice si callo, tengo algo que decir. Aunque esa voz me diga que caro me va a salir. El soldado, aunque haya miedo, está dispuesto pa' morir.
amados hermanos, Dios os bendiga en este precioso día. Estamos estudiando el libro de Nehemías y se nos decía el domingo pasado acerca del camino a la madurez que necesariamente pasa por el estudio de la palabra. El objetivo del crecimiento espiritual pasa por el camino de la madurez necesariamente. Y nuestro pastor nos hablaba acerca de esos robles, ¿no? Ese cristiano roble que se fortalece en medio de las tempestades, en medio de las dificultades, en contraposición a esos creyentes lechuga, como decía un pastor, ¿no? Que necesitan del invernadero con mucho cuidado porque cualquier viento estropea esa planta. La palabra nos empuja a madurar. Somos colaboradores en el proceso hacia la madurez espiritual por medio de las disciplinas espirituales, como estamos estudiando todas estas últimas semanas. Colaboradores en el proceso hacia la madurez, práctica del estudio como un hábito y una disciplina a nuestro crecimiento. Y hemos escuchado acerca de Esdras, uno de estos que regresaron a Jerusalén para edificar, unos para construir el templo, como fue la misión de Zorobabel, de el sacerdote Yeshua también, para ofrecer los sacrificios propios del templo, también, como no, Esdras para poner la ley en el corazón del pueblo, porque este Esdras era estudioso, escudriñaba las escrituras para inquirir, para investigar, para escudriñar la palabra del Señor, a fin de aplicarla primeramente a su corazón y después enseñarla también al pueblo, como dice Esdras, capítulo 7, versículo 10. Entramos en el libro de Nehemías durante toda esta semana y hoy acerca de una parte muy importante en las disciplinas espirituales como es la oración. La oración. La situación espiritual, la situación moral, la situación física del pueblo de Dios requería en ese tiempo tan difícil en el que estaba viviendo el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, que se volviesen al Señor. Y necesariamente Esdras tenía que poner la ley en el corazón porque era uno de los tres fundamentos principales que el pueblo de Dios había olvidado. Y también Nehemías tenía que dirigir y poner orden en el pueblo en todos los aspectos administrativos, gubernamentales, para que ellos se pudiesen conducir de una manera ético-moral correcta delante del Señor, olvidando las prácticas que ellos estaban acostumbrados a hacer ahora, porque el pueblo había entrado en ellos, muchas prácticas de Babilonia habían entrado en su corazón y ahora había que sacarlas de sus corazones y poner la ley del Señor, los mandamientos del Señor, los preceptos del Señor en esta nueva oportunidad que Dios les daba. Hemos visto que en el estudio se nos ha dicho en ese método inductivo que debemos de observar el texto para ver qué es lo que está significando la palabra de Dios para nosotros, cómo interpretar, qué dice, qué está diciéndonos, qué está queriéndonos decir, y también para aplicar. Y ese era un tiempo en el cual debían comenzar pensando en dónde estaban y por qué estaban allí, que tenían que volverse al Señor con todo su corazón. Dice Nehemías en el capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Icaías, aconteció en el mes de Quisleu, noviembre, diciembre aproximadamente, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Yo les pregunté por los judíos que habían escapado, de los que se habían salvado de la cautividad, por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa, en oprobio, en vergüenza. El muro de Jerusalén está en ruinas y las puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que aman y observan tus mandamientos, que estén atentos ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración
de tu siervo. Oración que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre, o la casa de mi padre y yo, como diríamos en nuestro castellano correctamente en nuestros días. Pero él se pone en primer lugar. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, desde allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, te suplico que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes deseamos reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. Artajerjes I, longimano, mano larga porque tenía una mano más grande que otra este rey. En aquel entonces servía yo de copero a Artajerjes I al rey. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Si nos ponemos en un contexto de esta situación del cautiverio y vamos un poquito adelante, la causa por la cual ellos están aquí y sus hermanos en el reino del norte ya habían sido deportados a Nínive con anterioridad, 136 años anteriormente a este año 586, donde las tropas de Nabucodonosor llevaron los caldeos a Babilonia al pueblo de Judá por causa de sus pecados. Y en el año 722, Sargón II, rey de Asiria, había deportado a las 10 tribus del norte a Nínive y nunca volvieron. Fue por 3 causas principales. Primero, ellos se habían olvidado de proclamar el nombre del Señor único, el gran yo soy, y eso requería obediencia a su ley, obediencia a sus leyes. En segundo lugar, debían mantener la unidad como un pueblo suyo, adquirido, la entidad de pueblo escogido por Dios. No por ser el mejor ni el más numeroso, sino porque a Dios le había placido hacer suyo ese pueblo y se habían olvidado. Y en tercer lugar, conservar la separación de los pueblos idólatras circundantes. Estos 3 pecados había cometido el pueblo de Dios. Ha hecho referencia Nehemías a este texto de Deuteronomio en el capítulo 28, que yo os animo a que podamos leer detenidamente el capítulo 28 y 29 de Deuteronomio, porque habla de las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, o en Levítico 26, que habla de la bendición y la maldición. Si obedeciereis, os acontecerá esto, esto, esto y esto. Mas si no obedecéis mis palabras y mis preceptos, os acontecerá esto, esto y aquello. Dice: seréis arrancados de sobre la tierra a la que vais a entrar para tomarla en posesión, si no hacéis lo que yo os digo. El Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará el Señor un corazón temeroso, languidez de ojos y tristeza de alma. Hemos leído el Salmo 126, donde nos dice, cuando le dice: cantadnos canciones de Jerusalén, canciones de estas que cantabais y alababais. Y el pueblo, languideciendo, llorando, decía: ¿cómo hemos de cantar en una tierra extraña? Hemos colgado nuestras arpas en los sauces, no tenemos ganas de cantar a nuestro Dios. Y gloria a Dios, que allí en la cautividad, la sinagoga fueron fundadas para recordarse unos a otros acerca de los mandamientos del Señor, acerca de la palabra de Dios, acerca de este Dios fiel, bueno y grande y poderoso que había estado con ellos, que por causa de la desobediencia
causa de la falta de santidad, por causa de una falta de testimonio, fueron llevados al cautiverio. Decía que Salomón tristemente había cometido 3 de los pecados que Dios también dijo en Deuteronomio 17 cuando habla acerca de uno que levantaré para ser rey, hablando del rey David, pero también hablando concretamente del rey Salomón, porque David fue conforme al corazón de Dios, conforme a su naturaleza, que amaba al Señor y que no era tampoco muy fuerte, tenía sus debilidades y cayó en pecado, pero se arrepintió porque era sincero, era moldeable, dócil al Señor, y fue restaurado David. Pero Salomón, que comenzó bien, cuando le advierte el Señor a Salomón en Deuteronomio 17, versículos del 15 al 20, dice: el rey que gobernará un día entre vosotros, no tendrá muchas mujeres para él, no tendrá muchos caballos y no atesorará muchas riquezas, para que su corazón no se llene de orgullo y soberbia. Y esto fue precisamente la desgracia y el declive del rey Salomón. Impregnado de sabiduría de lo alto, pero sumido en la más oscura de las necedades al final de su reinado. Por eso, a su muerte, su siervo Jeroboam establece que él es el que toma, digamos, ese relevo para poder reinar en Israel, y bajo el rey Oseas 10 tribus son invadidas y son llevadas a Nínive por Salmanasar, Siria. Como he dicho, el rey Sargón II en el 722 fueron llevados al cautiverio bajo el rey Oseas, rey de Israel. Pero no le fue mejor a su hermana Judá. Roboam, hijo de Salomón, desechó el consejo de los ancianos, ellos iban a advertirle de cómo tenía que conducirse, pero sin embargo escuchó el consejo de los jóvenes. Los jóvenes intrépidos tienen la fuerza, el valor, pero les falta la madurez y la sabiduría, y lo aconsejaron mal. Dice: bueno, si mi padre Salomón os puso estos tributos, yo voy a cargar con más tributos, con más cargas todavía. De manera que el pueblo no podía soportarlo. Agravó, desechando el consejo de los ancianos, él o la carga al pueblo de Judá. Joacim, igual. Lo triste de Roboam es que no solamente introdujo la idolatría, sino que además introdujo la sodomía entre el pueblo de Judá. Tremendo, queridos hermanos, tremendo. Algo triste, lamentable. Hizo lo malo, dice la crónica de los reyes de Judá, Joacim. Joaquín, su hijo, fue malo también, hizo lo malo como su padre. De manera que bajo Sedequías ellos fueron llevados a cautiverio. Y allí, durante estos 70 años, tuvieron que aprender, tuvieron que escuchar, tuvieron que ser advertidos de estas 3 cosas en las cuales habían fallado: la santidad, la obediencia y el testimonio, como decía anteriormente. Por eso, en el año 538 llega Zorobabel y trae los vasos sagrados que había robado Nabucodonosor, lo había sacado del templo, acompañado por Yeshua, sumo sacerdote, por los levitas, profetas, Ageo y Zacarías, que profetizan, dispuestos a reedificar el templo de Salomón. El templo era símbolo de la presencia de Dios, la santidad de Dios. La santidad, templo. Luego llega Esdras, en el 458, otro grupo dirigido por ese escriba y sacerdote, porque la situación espiritual del pueblo era deplorable, para impulsar la ley de Dios, como decía anteriormente, y ponerla en el corazón del pueblo. El templo, Zorobabel, la santidad
Esdras, la ley, la obediencia a la palabra, y ahora vemos a Nehemías, los muros. Los muros significan el testimonio. Cuando una muralla, una ciudad estaba amurallada, inexpugnable, como podía ser Jericó, eso era símbolo de lo que allí había. Había un pueblo fuerte que defendía y las murallas eran el testimonio de una ciudad. Según sus murallas, así era de potente el ejército y la defensa de aquella ciudad. Las murallas significan o simbolizan el testimonio que los creyentes debemos de ser. Nuestro Dios es muro alrededor de nosotros. 465 al 424 a.C. entra en escena Nehemías para reconstruir esos muros, rehacer las puertas quemadas de la ciudad, en medio de la hostigación, el escarnio, el oprobio constante por aquellos samaritanos y pueblos circundantes. La moral del pueblo baja y mucho por corregir. Aquí vemos principalmente, amados hermanos, 4 cosas que quiero brevemente que podamos ver en este tiempo de edificación. Estamos en un tiempo de pandemia. Estamos esperanzados por las vacunas. No sabemos cuándo. Se nos va a vacunar a todos. Va a haber ese efecto rebaño donde el 70% de la población española ya esté vacunada y podamos movernos de alguna manera con cierto entusiasmo y con límites, aunque tengamos que guardarnos en algunos aspectos, tal vez durante algún tiempo más o algunos años. Pero bueno, podremos movernos, podremos estar inmunes, al menos de este virus. De momento, sabemos. Pero estamos deseosos, nos vemos como en un confinamiento, ¿verdad? Que ya nos dura casi un año. Y en este tiempo, el Señor está llamando a su pueblo, a nosotros, al hombre en general, a que le busque. El hombre se queja, se lamenta, no le faltarán razones porque ese tiempo se alarga y nos afecta a todos. Pero es un tiempo, si llegamos a levantar nuestra mirada al cielo, de buscar al Señor, de preguntarnos como Nehemías, ¿por qué estaremos aquí en esta cautividad? ¿Qué habrá pasado para que hayamos caído en esto? La humanidad se debería preguntar, bueno, ¿qué es lo que ha pasado para que que un pequeño bicho ponga en jaque a toda la humanidad? Aunque dentro de poco creamos que vamos a poner los pies ya en Marte. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Hay queja, hay lamento, hay decepción, hay una situación de crisis grave, hay mucha gente desesperada que lo está pasando realmente mal y no faltan razones para eso. Sin embargo, Dios no se ha olvidado del hombre, no se ha olvidado de ti ni de mí. Dios es un Dios de amor y misericordia, como está diciéndole aquí a Nehemías. Lo importante no es que Dios haya dejado de hacer o no, que nunca dejó de obrar. Lo importante es reconocer como Nehemías, no solamente el por qué están ahí, sino también cómo es Dios y para qué Dios permite que puedan estar ahí tantos años para poder manifestar su gracia y su poder. Lo primero que vemos aquí, amados hermanos, es que Nehemías, como nosotros, como el pueblo de Dios en este tiempo de pandemia, nos está llamando a tener visión. Nuestro lema este año es: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces o tú ignoras, pero yo te las mostraré, porque Dios es fiel a sus pactos. Visión, una panorámica global del mundo, de cómo está la situación. ¿Cómo está la situación? Claro que tenemos una pandemia, y la pandemia que viene de enfermedades mentales, y la pandemia en las calles llenas de delito y de violencia. ¿Qué decimos a esto? Por doquier se nos escapa. Y la educación y en otros aspectos en nuestra sociedad que se degrada por momentos, que va de mal en peor. No necesitará el hombre que reflexione, y nosotros como iglesia, que también nos vemos afectados, que podamos ver y poder alzar los ojos y decir: Dios, tú eres fiel, eres grande y poderoso. No
nos vas a dejar aquí, pero estás tratando con nuestro corazón para que reflexionemos, nos miremos introspectivamente para ver cómo estamos delante de ti. Una panorámica global, pero una visión también para ver cómo estamos. El segundo elemento es la oración. Este es un tiempo de oración, visión y oración. Esta semana el énfasis es la visión y la oración, clamar al Señor. Cuando yo oí estas palabras, bueno, él podía haber dicho, vino uno de sus hermanos a decirle, bueno, pues mira, hay unos cuantos judíos que están ahí. Bueno, él podía decirle al rey, mira, ahí hay un grupo de judíos que necesitan esto, ¿por qué no les damos un poco para que puedan pasar la semana? Vamos a hacer un poco de obra social y nuestros hermanos a ver si se encuentran un poquito mejor. No, la situación era nacional, era global, era amplia y requería de doblar rodillas. No era tan fácil, no estaba en las manos de Nehemías poder ayudar a su pueblo. Eso era un asunto de Dios. Me senté, lloré, hice duelo, ayuné y oré delante del Dios de los cielos por algunos días. Eso fue lo primero que hizo Nehemías, no hacer nada. Lo primero que hay que hacer ante la situación es no hacer. No caer en un activismo, no en hacer por hacer, a ver si nos sentimos mejor, a ver si haciendo esto o lo otro, bueno, se nos va un poquito y no. Cuando el Señor dice, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y allí tu Padre que ve en lo secreto. Nos es necesario, como hemos escuchado y estamos escuchando, todo va en una línea, toda la enseñanza de estas últimas semanas. El retiro, el silencio, el buscar a Dios, el estar ahí delante de su presencia. Un clamor en intercesión. En tercer lugar, lo que vemos aquí en este capítulo 1 de Nehemías es la adoración. Después de ver la panorámica, ver la situación, hacer la suya en oración y clamar al Señor delante de Él de rodillas, ahora Nehemías recuerda quién es Dios en la adoración. Dice, grande, fuerte, temible, te ruego, Señor. Me imagino a Nehemías levantando sus manos delante de él, que guardas el pacto, que tienes misericordia de los que aman y observan tus mandamientos. Estate atento ahora, tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tus siervos. Confieso los pecados. Nehemías está diciendo, tú es verdad que si nos obedecemos, si hacemos lo malo, tú nos vas a reprender, nos vas a disciplinar, nos vas a llevar al cautiverio. Pero recuerda las palabras, dice, pero tú también dijiste que si tuvieseis que ser deportados, si hubieseis llevados hasta el extremo de la tierra, de allí yo os recogeré. Yo os atraeré por amor a mí mismo, porque os amo. Y te recuerda, Nehemías, quién es Dios. Dios es grande. Otra vez nos lamentamos, ay, ¿qué es esto? Que no podemos, que es lo otro, que parece que Dios se ha olvidado de nosotros y parece que castigamos a Dios por este confinamiento. Ya no quiero tener tiempo con Él, ya vendrá un tiempo mejor, bueno, ya cuando me congregue, ya cuando esté animado, ya veremos. No, Dios está obrando y Dios no ha cambiado, es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Recordar quién es Dios y sus promesas y su pacto eterno para con nosotros. Ha sido un año difícil, lo está siendo. Quisiéramos abrazar a nuestros familiares y no hemos podido hacerlo y verlos, claro que sí. Pero ¿acaso Dios ha cambiado? ¿Qué es? ¿Qué son 350 o 340 días que llevamos desde el 14 de marzo, los que sean, ante la eternidad de Dios? ¿Qué son esos días para Dios? Nos está dando una oportunidad de volvernos a Él. Mirad, cuando Dios habla a través del apóstol Pedro en su epístola, dice, es necesario que el juicio comience y comience por la casa de Dios. No está hablando de condenación, está hablándonos de revisar, de repasar nuestras vidas como un termómetro a ver cómo estamos espiritualmente. No para condenar, sino para mostrarnos su misericordia y su gran fidelidad para con nosotros. Porque nos anhela, nos cela, somos lo más precioso, somos su pueblo, somos su iglesia. ¿Sabéis qué ha hecho el hombre?
El hombre, lo triste de la humanidad es que ha confinado a Dios, lo hemos confinado fuera del espacio. Marte es nuestra, ya hemos mandado ahí, y los españoles ahí con el objetivo, una buena cámara que ha sido nuestra, ahí la Universidad de Valladolid y estos hombres científicos, ahí hemos colaborado en ese proyecto para pronto a ver si podemos habitar Marte, y a ver si podemos, si hemos confinado a Dios, dice, no te necesitamos para nada. Y Dios, un pequeño virus que no es que lo mande, porque no quiere la muerte del pecador, ni ha venido para castigarnos, ha venido para salvarnos. Juan 3:17 dice, no envió Dios al mundo para castigar, para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de él. Y quiere la salvación de todos los hombres, a través del arrepentimiento, de la fe, de la entrega al Señor Jesucristo. Un pequeño confinamiento y no podemos hacer absolutamente nada, no nos podemos mover. Somos fácilmente susceptibles de ser infectados. Algunos de nuestros hermanos pastores han pasado por la UCI, algunos entubados, y lo han pasado mal realmente. El testimonio de ellos es que la mano de Dios ha estado con ellos, han visto su fidelidad y el para qué Dios ha permitido estar ahí para dar testimonio a enfermeras y poco más, porque ahí no puede entrar nadie. Y se han tirado semanas y algunos meses en una UCI entubados hacia abajo de una manera terrible, según el testimonio de mucha gente que cuenta. Otros no han podido despedirse de sus seres queridos. ¿Qué somos? ¿Qué es el hombre? Por eso Nehemías dice, Señor, en extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, no hemos hecho. Es un duelo nacional, es un reconocimiento nacional. ¿Cuánto necesita la Iglesia en España, en el mundo, doblar las rodillas delante de Dios para decir, Señor, sin ti no somos nada, no hacemos nada, ten misericordia de nosotros? En cuarto lugar, para terminar, lo que hace Nehemías es esperar y pensar. Tiene un proyecto en su mente, es un hombre que ora y ya está trabajando. Visión, oración, adoración y acción. Espera ese tiempo hasta que en el mes de abril, el mes de Nisan, pase ese tiempo y de ahora es el momento. Tengo el plan. El plan es de Dios, la obra es de Dios. Si Dios no nos ayuda en este proyecto, no podremos hacer nada, absolutamente nada. Es más, cuando veamos tanto escombro, nos vamos a venir abajo y van a estar los enemigos, Tobías, Gesén el árabe, Sanbalat y todos estos haciendo escarnio de nosotros y burlándose de nosotros, y tendremos que poner guardia y por familias, como dice el capítulo 4 de Nehemías, y tendremos que edificar frente a nuestra casa, el muro de nuestra casa, capítulo 3, por las familias, que nos dice ese capítulo 3. Pero sin ti nada podemos hacer, nada. Pero yo sé que yo tengo una parte. Mi parte es levantarme y comenzar a planificar, a cómo voy a actuar. Y esto es lo que hice, preparación, planificación, motivación para la edificación final de las murallas, amados hermanos. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Al estudiar Nehemías, al reflexionar en estas meditaciones diarias que nos están dando, los estudios acerca del crecimiento, de la madurez espiritual, recabemos información, apuntemos, amados hermanos, en nuestros devocionales privados, en tanto que ahora mucha gente está deseando ya salir y hacer lo que no ha hecho en un año. Bueno, parece que va a salir como un tropel. Me imagino a la gente, en cuanto desconfinen, saliendo pues como los ñúes y como el búfalo, que corren en manada, en una estampida, y no hay quien los pare. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Estamos deseando ya para hacer lo que no hemos hecho en un año? Bueno, hay muchas cosas que debemos de hacer. Estamos deseando vernos, reunirnos, congregarnos aquí en este lugar, todos los hermanos, y abrazarnos y darnos... ¡Guay! Eso es maravilloso. Vamos a celebrar, yo creo, que unos cultos de estos de saludos y celebraciones, de besos y abrazos, cultos de besos y abrazos para todos. Pero entre tanto, apuntamos
preguntemos, ¿cuál es la situación de la Iglesia hoy? Necesitamos, tal vez, un reconocimiento de pecado que ha provocado esta situación en la Iglesia del Señor. ¿Qué está pasando en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en esos lugares donde la Iglesia en el siglo XVII y XVIII fue una Iglesia tremendamente usada por el Señor? Y en la Reforma del siglo XVI, grandes ayuntamientos. Y hoy la Iglesia, ¿qué impacto está dando en el mundo? Recabar, todas empiecen por R, para que la recuerden. Recabar información, reconocimiento de la situación, recordar quién es Dios y sus promesas, de amor, de gracia, de fidelidad, de misericordia, de compasión. Cuando confesamos y nos arrepentimos, Él nos levanta, porque nos ama incondicionalmente. Restauración, un proceso, la oración, el ayuno, el clamor, la humildad, la disposición, la disponibilidad, la disciplina. Aquí estoy, Señor, úsame. Porque hay un proceso de restauración, vamos a tener que restaurar muchas vidas. Que Dios nos dé gracia para resistir, porque habrá muchos que se queden en el camino y habrá que levantarlos y habrá que ayudarlos y bendecirlos, y vendrá gente con problemas emocionales, no solamente necesidades físicas para que les demos durante la semana los alimentos que necesitan, sino en busca de ayuda psicológica, familias destrozadas, matrimonios que ahora por la pandemia pues a veces no se divorcian, no se separan, aunque están deseando que esto acabe porque no se aguantan para empezar los procesos. Y tendremos que ayudar, y tendremos que animar y levantar y ser usados en la restauración, porque habrá mucha gente muy mal mental y emocionalmente. Rehabilitación. ¿Cómo estamos nosotros, amados hermanos, las familias, en la iglesia, en tu iglesia, tú que me estás viendo desde aquí, en cualquier otro lugar donde llega este canal de YouTube? La reconciliación, el trabajo en equipo, el perdón, la unidad, el rendir cuentas unos a otros. Todo esto lo vamos a ver en el proceso del estudio de Nehemías. La reconstrucción de la santidad, el corazón, el testimonio, templo, Zorobabel, ley, Esdras, muros, Nehemías. 3 símbolos importantes: la santidad de vida, la obediencia a la palabra de Dios y el testimonio de la iglesia. Y, en último lugar, recomencemos. Manos a la obra. Levantémonos y edifiquemos, como dirá en el capítulo 2 Nehemías. Amados hermanos, para recordar las R's, recabar información, reconocimiento de la situación, recordar quién es Dios, restauración, rehabilitación, reconciliación, reconstrucción, y recomencemos. Volvámonos al Señor. Pronto habrá desconfinamientos, muy pronto podremos congregarnos, todo esto pasará. Seremos inmunes a esa vacuna, cuando Dios permita que todo el pueblo esté vacunado, ¿no? Y oramos por ello para que pueda ser pronto y para todos y eficaz. Hay una vacuna para el mundo que solamente a través de Jesús, inoculándola por su gracia, que es la sangre de Jesús que limpia de todo pecado, puede limpiar la peor de las infecciones en la pandemia, el pecado escrito en el corazón del hombre. Levantémonos, hermanos, doblemos nuestras rodillas primeramente, busquemos al Señor en oración y en clamor, y Dios nos restaurará y podemos ser agentes de restauración para tantas personas en este tiempo que necesitan urgentemente al Señor. El Señor os bendiga.
Bueno, y con esto agradecerles por pasar este tiempo escuchando la palabra y haber tenido este tiempo juntos, aunque sea en cada una de nuestras casas. También recordarles de que los miércoles tenemos a las 8 el estudio bíblico, en el que seguimos estudiando el tema de la palabra de Dios y ahora en concreto el tema de la oración. También a los jóvenes recordarles de que los sábados a las 8 tenemos nuestro propio estudio bíblico, en el cual estamos aprendiendo ahora la historia de Nehemías. Y nada, también que disfrutéis cada día con los devocionales que nuestro pastor nos está dando cada día. Muchísimas gracias y que paséis un buen domingo y que tengáis mucha bendición cada uno.